¿Alguna vez has visto algo en la carretera que te hizo detener todo y replantearte la vida? Eduardo, un millonario de 44 años, jamás imaginó que un día común en Toluca lo llevaría a tomar la decisión más importante de su existencia. En medio del asfalto caliente, una mujer empujaba una carretilla desgastada con 2 niños pequeños adentro, sudando bajo el sol implacable de la tarde. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, pero seguía adelante con una determinación que partía el alma. Eduardo frenó de golpe, sintiendo algo quebrarse dentro de su pecho. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple acto de bondad transformó 4 vidas para siempre. La camioneta plateada avanzaba por el asfalto de Toluca, mientras Eduardo revisaba mentalmente los pendientes del día. Era miércoles por la tarde y el sol caía como plomo derretido sobre la carretera. Había salido de una reunión agotadora en la ciudad y lo único que deseaba era llegar a la tranquilidad de su fazenda. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia, creando una burbuja perfecta de confort que lo aislaba del calor sofocante del exterior. Nunca imaginó que ese trayecto rutinario quedaría grabado en su memoria como el momento en que todo cambió. De pronto, algo en la distancia llamó su atención. Una figura pequeña se movía lentamente por el borde del asfalto, justo antes de donde comenzaba el camino de tierra. Eduardo entrecerró los ojos tratando de enfocar mejor. Lo que vio lo hizo apretar el volante con fuerza. Una mujer empujaba una carretilla improvisada, de esas que se usan para transportar materiales de construcción, pero adentro no había cemento ni ladrillos. Había 2 niños, 2 criaturas pequeñas que se aferraban a los bordes oxidados del carrito, mientras su madre lo empujaba con un esfuerzo que parecía sobrehumano. El corazón de Eduardo dio un vuelco violento. La escena era tan impactante que su pie presionó el freno casi por instinto. La camioneta redujo velocidad mientras Eduardo observaba con incredulidad. La mujer vestía ropa sencilla, gastada por el uso y el sol. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta despeinada, y su rostro brillaba por el sudor que corría por sus mejillas. Empujaba el carrito con ambas manos, inclinando todo su cuerpo hacia adelante para generar impulso. Los niños dentro del carrito parecían cansados. La niña mayor de unos 9 años abrazaba a su hermanito menor contra su pecho como si quisiera protegerlo del mundo. El pequeño, de apenas 6 años, tenía los ojos entrecerrados por el cansancio y el calor. Eduardo sintió algo apretarse en su garganta. ¿Cuántos kilómetros habrían recorrido así? ¿Cuántas veces habría hecho esa mujer ese recorrido agotador? Las preguntas bombardeaban su mente mientras detenía completamente el vehículo a un costado del camino. No podía simplemente pasar de largo. Su conciencia no se lo permitiría. Apagó el motor y bajó de la camioneta. El calor lo golpeó como una bofetada apenas abrió la puerta. Era diferente estar afuera, sentir el sol real cayendo sobre la piel, sin el refugio del aire acondicionado. Caminó hacia ellos con pasos rápidos. La mujer levantó la vista al escuchar sus pisadas sobre el asfalto. En sus ojos había algo que Eduardo reconoció de inmediato: desconfianza mezclada con agotamiento. Era la mirada de alguien que ha aprendido a no esperar nada bueno de los extraños. Eduardo levantó las manos en un gesto conciliador, queriendo transmitir que no representaba ningún peligro. «Disculpe, señora», dijo con voz suave. «Vi que vienen caminando desde lejos. ¿Puedo ayudarles en algo?» La mujer se detuvo por completo, jadeando por el esfuerzo. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y lo miró con cautela. «Gracias, señor, pero estamos bien», respondió con voz cansada pero firme. «Solo nos falta un poco para llegar a casa». Eduardo miró el camino de tierra que se extendía adelante. Sabía que esa zona estaba llena de pequeñas comunidades dispersas. El poco del que hablaba esa mujer probablemente significaba varios kilómetros más bajo ese sol despiadado. «Por favor», insistió Eduardo con gentileza, «al menos permítame ofrecerles agua. Traigo varias botellas en la camioneta». Se acercó a su vehículo sin esperar respuesta y sacó 3 botellas frías de la hielera que siempre llevaba consigo.
Regresó y se las extendió. La mujer dudó un instante, pero la sed pudo más que su recelo. Tomó una botella y la abrió para dársela primero al niño pequeño. «Toma, mi amor, despacito», le dijo con ternura infinita. El pequeño bebió con desesperación, el agua fría recorriendo su garganta seca. Después le dio a la niña mayor, quien también bebió agradecida. Solo entonces, cuando sus hijos habían saciado su sed, la mujer se permitió tomar un sorbo. Ese gesto simple reveló todo lo que Eduardo necesitaba saber sobre ella. Era una madre que ponía a sus hijos primero, siempre, sin importar su propio sufrimiento. «Me llamo Eduardo», dijo él, sintiendo que debía presentarse apropiadamente. «¿Cómo se llama usted?». La mujer vaciló antes de responder. «María», dijo finalmente. «Y ellos son Sofía y Juan, mis tesoros». Su voz se suavizó al mencionar a sus hijos, como si solo pronunciar sus nombres le diera fuerzas para seguir adelante. Eduardo se agachó para quedar a la altura de los niños. Sofía lo miraba con ojos grandes y curiosos, mientras Juan se aferraba más a su hermana. «Mucho gusto, Sofía y Juan», les dijo con una sonrisa cálida. «Hace mucho calor hoy, ¿verdad?». Sofía asintió tímidamente. Eduardo se incorporó y miró a María con determinación. «Mire, señora María, no puedo permitir que sigan caminando así con este calor. Por favor, déjeme llevarlos hasta su casa. No está bien que los niños vayan sufriendo de esta manera». María negó con la cabeza. «No quiero causarle molestias, señor. De verdad ya estamos cerca». Pero su voz sonaba débil, sin convicción. Eduardo notó cómo sus piernas temblaban por el esfuerzo acumulado. «No es ninguna molestia», respondió con firmeza, pero sin perder la calidez. «Es más, me sentiría muy mal conmigo mismo si los dejo aquí. Vamos, suban a la camioneta. Puedo poner el carrito en la parte de atrás». María lo miró a los ojos, buscando alguna señal de peligro o malas intenciones. Lo que encontró fue solo sinceridad y preocupación genuina. Después de un momento que pareció eterno, asintió lentamente. Eduardo no sabía que esa simple decisión de detenerse marcaría el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Eduardo tomó la carretilla con cuidado y la levantó para colocarla en la cajuela de su camioneta. Era más pesada de lo que parecía, desgastada por el uso constante y el peso de transportar a 2 niños día tras día. Aseguró bien el carrito para que no se moviera durante el trayecto y luego abrió las puertas traseras del vehículo. «Pasen, por favor, pónganse cómodos», les dijo señalando el interior espacioso. María ayudó a Juan a subir primero, luego a Sofía y finalmente ella misma entró con movimientos cansados. Eduardo cerró la puerta con suavidad y rodeó la camioneta para sentarse al volante. Arrancó el motor y de inmediato el aire acondicionado comenzó a funcionar, llenando la cabina con una brisa fresca y agradable. Lo que sucedió después lo tomó completamente desprevenido. Juan soltó una exclamación de asombro que sonó como un pequeño grito de alegría. «¡Mamá, está helado!», exclamó el niño con los ojos muy abiertos, moviendo sus manitas frente a las rejillas del aire. Sofía se rió por primera vez, una risa cristalina y pura que llenó el espacio. «Es verdad, qué rico se siente», dijo maravillada, acercando su rostro a la corriente de aire fresco. Eduardo miró por el espejo retrovisor y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Los niños estaban fascinados, completamente extasiados con algo que para él era tan común y ordinario que ni siquiera lo pensaba. Nunca había considerado que el aire acondicionado pudiera ser un lujo, algo extraordinario que alguien experimentara por primera vez en su vida. Pero ahí estaban esos 2 pequeños, riendo y jugando con el aire fresco como si fuera el regalo más maravilloso del mundo. ¿Nunca habían sentido el aire acondicionado?, preguntó con suavidad, aunque ya sabía la respuesta. María negó con la cabeza, mirando a sus hijos con una mezcla de felicidad y tristeza. «No, señor. Nunca hemos tenido oportunidad de subir a un carro así». Su voz temblaba ligeramente. «Para ellos esto es como magia». Juan presionaba sus mejillas contra la rejilla, riendo cada vez que el aire le movía el cabello.
Sofía hacía lo mismo, comentando lo heladito que estaba todo. Eduardo tuvo que tragar el nudo que se le formó en la garganta. Comenzó a conducir lentamente por el camino de tierra que María le indicaba. La carretera se volvía más irregular conforme avanzaban, llena de baches y piedras. «Vivimos un poco más adelante, señor, donde termina este camino», explicó María señalando hacia adelante. Eduardo observaba el paisaje, casas humildes dispersas, construcciones sencillas de bloques sin pintar, techos de lámina oxidada. Era una realidad que existía a pocos kilómetros de su propia fazenda, pero que él rara vez veía de cerca. Mientras manejaba, Juan comenzó a hacerle preguntas con la curiosidad inocente de un niño de 6 años. «¿Este carro es tuyo?», preguntó con asombro. «Sí, es mío», respondió Eduardo sonriendo. «¿Y vives en una casa grande?», continuó el pequeño. María lo regañó suavemente. «Juan, no seas preguntón. Disculpe, señor, los niños a veces...». Eduardo la interrumpió con gentileza. «No se preocupe, está bien. Me gusta platicar con ellos». Miró de nuevo por el espejo. «Sí, Juan, tengo una casa grande. Una fazenda con árboles y animales». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿Tiene animales? ¿Cómo cuáles?». Eduardo pensó un momento. «Tengo gallinas, algunos caballos y un perro grande que se llama Canelo». Los niños intercambiaron miradas emocionadas. Para ellos, un lugar así sonaba como un cuento de hadas. María los observaba con atención, viendo cómo sus pequeños se animaban hablando con ese hombre amable que los había recogido del camino. Había algo diferente en él, algo genuino que no lograba explicar. No los miraba con lástima ni con superioridad, sino con verdadero interés. «Doble aquí a la derecha, señor», indicó María después de unos minutos. «La casa es esa de allá, la que tiene el árbol de Neem enfrente». Eduardo siguió las instrucciones y detuvo la camioneta frente a una construcción muy humilde. Las paredes eran de bloques de cemento sin repellar, el techo de láminas sostenidas con vigas de madera. Había un pequeño portal con algunas macetas donde crecían flores silvestres. Era simple, muy simple, pero estaba limpio y ordenado dentro de sus posibilidades. Bajaron del vehículo y Eduardo sacó la carretilla de la cajuela. La colocó en el suelo con cuidado. María se acercó con sus hijos tomados de la mano. «Señor Eduardo, no sé cómo agradecerle», dijo con voz emocionada. «De verdad, que Dios lo bendiga por su bondad». Eduardo negó con la cabeza. «No tiene que agradecer nada. Solo hice lo que cualquier persona decente haría». Pero en el fondo sabía que no era cierto. ¿Cuántos autos habrían pasado junto a María y sus hijos sin detenerse? ¿Cuántas personas habrían mirado hacia otro lado para no involucrarse? Sofía se acercó tímidamente. «Gracias por el aire helado», dijo con voz suave. Esas palabras simples atravesaron a Eduardo como una flecha. Juan también se acercó y le extendió su manita. Eduardo se agachó y se la estrechó con solemnidad, como si estuviera cerrando un trato importante. «Fue un placer conocerlos, campeón», le dijo sonriendo. María estaba a punto de despedirse cuando Eduardo sintió algo fuerte en su interior, una voz que le decía que no podía simplemente irse así. Algo le indicaba que esa familia necesitaba más que un aventón, y él necesitaba conocer más sobre su historia. Eduardo miró la casa humilde y luego a María, quien sostenía a sus hijos contra ella como si fueran su único tesoro en el mundo. «Señora María», comenzó con voz suave, «¿le molestaría si me quedo un momento? Me gustaría platicar un poco más, conocer su historia». María lo miró sorprendida. No era común que alguien como él, un hombre claramente adinerado, quisiera quedarse en un lugar tan sencillo como el suyo. Pero había algo en sus ojos que la hacía sentir segura, una calidez genuina que no encontraba en muchas personas. «Claro, señor Eduardo», respondió después de pensarlo un momento. «Pase, por favor. No tengo mucho que ofrecer, pero puedo prepararle un café». Eduardo aceptó con una sonrisa. Entraron a la pequeña vivienda que constaba de apenas 2 habitaciones. Una servía de sala y cocina combinadas, y la otra era el dormitorio donde los 3 compartían una cama matrimonial. Los muebles eran escasos y desgastados,
pero todo estaba impecablemente limpio. Había cortinas hechas a mano en las ventanas y algunos dibujos de los niños pegados en las paredes. María les pidió a Sofía y Juan que fueran a jugar afuera mientras ella preparaba el café. Eduardo se sentó en una silla de plástico junto a una mesa pequeña. Observaba cada detalle de ese hogar construido con esfuerzo y dignidad. María puso agua a hervir en una estufa de 2 hornillas y sacó un frasco con café soluble. «Perdone que no sea café de cafetera, señor», dijo con cierta vergüenza. «Es lo que puedo conseguir». Eduardo negó con la cabeza. «No se disculpe, por favor. Cualquier cosa está bien». Esperaron en silencio mientras el agua se calentaba. Afuera se escuchaban las risas de Sofía y Juan jugando bajo el árbol de Nem. María sirvió 2 tazas y se sentó frente a él. Sus manos temblaban ligeramente, no por nervios, sino por el cansancio acumulado. Eduardo tomó un sorbo y la miró con atención. «¿Hace mucho que vive aquí con sus hijos?» María asintió lentamente. «2 años ya, señor, desde que perdí a mi esposo». Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su difunto marido. Eduardo notó el dolor que aún habitaba en sus palabras. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Si no le molesta que pregunte, ¿qué pasó?» María bajó la mirada hacia su taza de café. Por un momento pareció que no iba a responder, pero luego comenzó a hablar con voz baja. Roberto trabajaba en el campo, cosechando lo que fuera necesario según la temporada. Era un hombre fuerte,